Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Nos alegra mucho que otra vez nos sintonice, que pueda participar de esta enseñanza y que Dios permita que sea de bendición para su vida. Cada semana que tenemos un encuentro con ustedes, hasta a través de nuestro canal de YouTube, estamos esperando que lo que enseñamos sea de beneficio para su vida. Más allá de querer acrecentar el número de seguidores en un canal, lo que nos interesa es que el mensaje que estamos compartiendo sea efectivo. Y si usted sabe que este mensaje le es de bendición, suscríbase al canal, comparta este link con otra persona, quizás hágalo ahora mismo. Puede ser una palabra que alguien está necesitando. Yo creo muchísimo en que Dios nos habla siempre a través de su palabra. Y si usted ha tomado este tiempo para escuchar esta enseñanza, de todo corazón esperamos que sea de bendición para su vida. Antes de empezar a compartir la palabra del Señor, lo invito a que hagamos una oración. Si usted puede cerrar sus ojos y orar a nuestro Dios y disponer su corazón para que la palabra del Señor llegue a su vida y usted la entienda, la asimile y la pueda poner en práctica, que así sea para cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos muchas gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por el perdón que nos otorgas. Gracias por reconciliarnos contigo. Gracias por haber enviado a tu Hijo a mostrarnos el camino hacia ti. Y gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es buena, que es viva, que es eficaz. Te pedimos hoy que permitas que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y podamos reevaluar nuestra vida y podamos tomar acciones para transformarla. Recibe la gloria y la honra solo tú, Señor. Amén. Amén. Hemos titulado la enseñanza de hoy, Dios me dejó en visto. Todos los que tienen en su teléfono celular las aplicaciones de comunicación como WhatsApp, como Telegram, como Signal, saben que siempre que uno envía un mensaje, lo más esperado es una respuesta. Que a la persona que le enviamos un mensaje nos diga algo en referencia a lo que le estamos preguntando o compartiendo. Quizás para muchas personas es frustrante cuando alguien ve el mensaje y no devuelve la respuesta. Hay muchas personas que esto les afecta mucho entre seres humanos. Y es respetable, no debería pasar así, porque uno siempre tendría que considerar los tiempos de la otra persona y las ocupaciones. Pero cuando esto ocurre, hay personas que se tocan muchísimo, y eso es respetable, insisto. Sin embargo, nuestra enseñanza para hoy tiene esa connotación. ¿Qué ocurre en nosotros? ¿Qué ocurre en nuestra vida? Cuando le enviamos un mensaje a nuestro Dios en oración, cuando hacemos una petición, cuando queremos que Dios participe en las decisiones de nuestra vida, pero vemos que no es así, que pareciera como cuando usted le envía un mensaje a alguien por una red de comunicaciones y la persona vio el mensaje, ¿sí? Los famosos dos chulitos, en que la persona vio el mensaje, pero nunca le dio una respuesta. ¿Pasa lo mismo con nuestro Dios? O sea, Dios, si tuviera un sistema de comunicación con nosotros oramos a Él, hacemos una petición, nosotros exponemos a Él nuestra queja, nuestros deseos, y nos deja en visto, nos hace a un lado. Lamentablemente, hay muchas personas que sienten que Dios les ha hecho esto, y esto no es fácil de asumirlo. Hay personas que han pensado, que han hablado con Dios, que han expuesto su situación a Dios, y no ha pasado nada. Quiero por la palabra de Dios mostrarles si esto es verdad o si hay algo que nosotros mismos no hemos comprendido de cómo es el camino con Dios y de cómo es nuestra fe, el camino que hemos elegido seguir. La cita bíblica que he tomado como referencia está en el libro de Job. Job, capítulo 13, versículo 15. Dice así: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso es lo que dice Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos.
¿En qué contexto se desarrolla esta frase que está emitiendo Job? Muchos de nosotros ya conocemos la historia de Job. Probablemente usted ya la conoce, la ha estudiado, ha escuchado muchas enseñanzas. Incluso puede utilizar versículos del libro de Job. La narración que está en el libro de Job nos habla de la vida de este personaje, de Job. Si usted ve en el comienzo del libro, el libro comienza contándonos quién es Job y qué tiene de posesiones, quiénes componen su familia y lo que él hacía delante de Dios. Dice la Biblia que él todas las mañanas ofrecía un holocausto por si acaso sus hijos hubieran pecado. Es él el que ofrece el holocausto, no sus hijos. Es decir, Job quiere que Dios perdone a sus hijos de lo que ellos hacen mal, pero no es iniciativa de ellos, sino es iniciativa de Job. Y este es un tema interesante para evaluar en alguna ocasión. La narración nos dice que un día vinieron delante de Dios a presentarse en sus hijos, y dentro de esos hijos vino uno que se llama, en hebreo se dice Hasatán. Hasatán, después le han denominado en las traducciones bíblicas Satanás, pero en realidad en los textos más antiguos de la Biblia en hebreo no se dice Satanás sino Hasatán. Hasatán, si usted quiere saber quién es Hasatán, lo invito a que vaya al canal de Raíces Hebreas de la enseñanza de los martes y busque en el canal Raíces de la Fe, busque la enseñanza sobre el diablo. ¿Qué dice la Biblia que es el diablo? ¿Quién es el diablo y quién es Satanás? Que en realidad dice Hasatán. Hasatán son dos palabras hebreas que significan el adversario. Entonces diríamos, vinieron delante de Dios a presentarse en sus hijos, entre los cuales también vino el adversario. Y este adversario habla con Dios. Y entonces están en su diálogo y Dios le dice, es Dios el que le dice a Hasatán, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es Dios el que pone en la mesa a Job. ¿Sí? Le dice Dios, él es un varón recto y perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Hasatán le responde a Dios, ¿acaso es que Job te teme de balde? O sea, ¿no tiene una motivación secreta para temerte? Y entonces le dice Hasatán a Dios, quítale todo lo que tiene, a ver si él va a seguir siendo tan recto como tú dices. Entonces Dios le dice, pues te autorizo a que lo hagas. Hasatán viene, le quita todo, luego vuelve otra vez a la presencia de Dios y le dice que si él puede, Hasatán, viene y habla con Dios. Entonces Dios le autoriza le autoriza que ahora toque a sus hijos. Y toca a sus hijos, luego le autoriza que toque su cuerpo con una enfermedad. Siempre se ha traducido que la enfermedad es lepra, pero es una traducción que han hecho de la palabra hebrea Zaraat. Zaraat es como una mancha en el cuerpo que se puede extender. ¿Sí? Sin embargo, ahí da algunas características extrañas que dan la alusión a que sí fuese lepra. Independientemente de la traducción, vamos a decir que es lepra lo que Job tiene. Y comienza la tragedia de Job. Entonces, pierde sus hijos, pierde las riquezas, pierde su salud. Y ahora vienen sus amigos. La única que queda a su lado es su esposa, la cual no es mala como muchos la han hecho ver. El hecho de que la esposa de Job viene y le dice, maldice a Dios y muérete, no es que ella esté aburrida de él. En realidad es que ella sí lo ama y no quiere verlo en esa situación. Entonces lo que contempla como posibilidad de libertad para Job es la muerte. Situación que para muchas personas hoy en día es otra alternativa. Hay muchas personas que estando en grandes crisis, en grandes enfermedades, en grandes situaciones, piensan que la muerte es lo mejor que les pudiera pasar. Eso mismo parece ser que piensa la esposa de Job, entonces le sugiere eso. Ahora, ¿qué sigue diciéndonos la historia en el libro de Job? Que empiezan a llegar sus amigos. Y el primero que llega es uno que se llama Elifaz. Entonces, Elifaz confronta a Job y le dice, tú antes enseñabas a muchos y fortalecías a los débiles, pero ahora que te están pasando estas cosas malas, ¿qué está pasando contigo? Y le está diciendo, tú te la pasabas dando sacrificios por tus hijos, como si ellos fueran inocentes. Y entonces acá viene un primer punto que hay que analizar de Job y de nosotros. Cuando a uno no le ocurren las tribulaciones y cuando a uno no le ocurren las pruebas,
es una persona fácil para dar consejos a todo el mundo. Es una persona fácil para solucionarle a todos los que lo que les está pasando a ellos. Y entonces, esto es lo que le está diciendo Elifaz a Job. Tú te la pasabas antes dándole consejos a todo el mundo y sanando a la gente y todo, y cuidando a tus hijos. Pero ahora que te está pasando esto, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás analizando las cosas de manera diferente? ¿Y por qué has hecho que el día en que naciste sea maldito? Porque eso lo ha dicho anteriormente, maldito el día en que nací. Entonces Elifaz está confrontando a Job con algo que nos pasa a nosotros a diario. Y es que nos creemos que somos las personas mejores para aconsejar a todo el mundo, especialmente cuando no nos pasan cosas malas. Porque esto es muy fácil. Corregir el camino de los demás es fácil. Hable usted con alguien de uno de sus errores y verá que si esa persona es religiosa, le empezará a decir a usted todas las cosas que a usted le van a pasar. Pero que a esa persona le ocurra algo igual, haga algo indebido o un familiar. Y va a haber alguien que está justificando los hechos de él o de sus familias. Porque así es el ser humano. Entonces Elifaz viene y confronta a Job. Entonces ya un amigo suyo que pareciera, entre comillas, que le está dando la espalda. Luego vienen sus otros amigos y cada uno de sus amigos viene a darle una lección y a explicarle por qué le está pasando lo que le está pasando. Viene otro que se llama Sofar, viene otro que se llama Bildad y ellos empiezan a hablar con Job y a decirle todo lo habido y por haber de por qué está viviendo esa situación. Job en realidad no entiende por qué Dios pareciera que se hubiera ido. Si en ese tiempo hubiese habido WhatsApp o Telegram o Signal, Job hubiera escrito: Dios me dejó en visto, le mandé un mensaje, le envié un texto, lo leyó y no me ha respondido. La gran incógnita para Job es por qué Dios no responde, ¿sí?, a sus argumentos. ¿Por qué Dios no responde a su clamor? ¿Por qué Dios no responde a sus quejas? Y en este trayecto de la historia, donde les he leído únicamente el capítulo 13, versículo 15, estamos por menos de la mitad del libro. El libro de Job tiene 42 capítulos. 13 son casi que solo el 30% del contenido del libro. Entonces es casi al comienzo de la historia que Job va a tener esta reflexión y este texto que hemos leído hoy. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué está experimentando Job ante la ausencia de la respuesta de Dios? No debería de ser la respuesta de Dios que no viene. Podría ser la respuesta de Dios que Job no quiere aceptar, porque en realidad el silencio también es una respuesta. No siempre se necesita una voz audible de alguien para saber que nos está respondiendo. Y es más, si llevamos al plano de las aplicaciones de mensajería, cuando usted sabe que alguien leyó el mensaje y no lo responde, su no respuesta ya es una respuesta. El lío sería identificar qué significa ese silencio. ¿Qué significa ese silencio? ¿Qué significa el silencio de Dios en cuanto a la situación que Job está viviendo? Aquí hay que hacer un análisis que es un análisis un poco delicado. Job nunca pidió ser probado. Job nunca dijo a Dios que él era perfecto. Quien lo ha dicho es Dios. Y se lo ha dicho a Hasatán, al opositor. Es prácticamente como que a Job lo meten en un juego en el cual él no ha pedido participar. Y algunas personas ven el libro de Job como una suprema injusticia. Algunos ven en el libro de Job como una manifestación de Dios para que un ser humano aprenda algo a través del sufrimiento. Porque así se ha calificado el libro de Job, como el libro del sufrimiento. Y otros han dicho, el libro de Job expone el concepto, ¿por qué la gente buena tiene que sufrir? Cuando la gente buena sufre. El asunto es el siguiente. La situación que Job está viviendo es algo que Dios
directamente le ha enviado a Job. Y Job, yo creo que es un ser, es una especie única. No sé cuántos seres humanos podrían soportar una prueba de ese nivel, de ese calibre. De ahí que hay algunos intérpretes de la Biblia que pueden considerar que el libro de Job probablemente fue una parábola y no fue real. Yo creo que sí fue real. Hay algunos que piensan que no fue real, que fue una parábola. Sin embargo, si el libro fue real, que es lo más probable que así sea, está narrando una prueba de Dios hacia un ser humano. Porque hay dos maneras de ser probados. Una, porque Dios nos quiere probar para que avancemos. Es como si uno estuviese en la universidad o en el colegio y le pasasen un examen muy difícil. Uno podría acusar al profesor de que lo está maltratando y de que está afectándolo a uno emocionalmente. Pero si el propósito del examen es que yo aprenda o que compruebe lo que he aprendido, de ninguna manera ese examen es perjudicial para mí. Y eso es cuando Dios manda una prueba, en el caso de Job. Hay otra manera en la que uno puede saber cuándo está siendo probado por sus propias malas decisiones. Porque también hay propias buenas decisiones. Pero cuando lo que yo estoy viviendo tiene que ver con mis malas decisiones, no puedo esperar que Dios esté resolviendo lo que me corresponde resolver a mí. Dios puede ayudarme a corregir mis errores solamente si yo quiero cambiar esa conducta, si yo quiero dejar de cometer ese error. Cuando usted o cuando yo sabemos hacer lo que es correcto y aún así no lo hacemos, no puedo acusar a Dios que me dejó en visto. Porque ya no se trata de una respuesta divina para mí, se trata de una acción para corregir mis errores. ¿Qué está pasando en el caso de Job? En el caso de Job, Dios no ha respondido como Él quiere, porque ya hay silencio. Dios no le ha respondido a Job. ¿Por qué? Porque aún no ha pasado el tiempo necesario para que Job aprenda la prueba y aprenda la lección de lo que Dios quiere enseñarlo. Ese es en el caso en que Dios nos mete en una prueba. Pero si hoy nosotros estamos sufriendo consecuencias de nuestras malas decisiones y no las corregimos, yo no puedo decir que Dios me dejó en visto. Es un asunto de accionar, es un asunto de actuar. Yo ya debo actuar, porque yo fui el que me equivoqué. No es que Dios me haya metido en pruebas. Entonces no es que Dios me haya dejado en visto. Es que yo no he querido actuar. Es más bien que yo mismo me he dejado en visto. Veo la situación y no hago nada por resolverlo. Ese es el común denominador de la mayoría de gente religiosa, que están esperando que Dios les dé una respuesta cuando son ellos los que tienen que tomar una decisión o ejecutar una acción. No es Dios que me haya dejado en visto. Vean, son muy pocas las personas que Dios prueba para que avancen. ¿Por qué? Porque se meten en tantos problemas por sus propias malas decisiones que no hay espacio para que Dios nos ayude a avanzar. Y por eso es que hay tanta mediocridad en el pueblo de Dios. Por eso es que hay tanta gente religiosa que se la pasa solamente orando, intercediendo para que Dios les solucione algo que les toca a ellos solucionar. Y esperando que sea Dios el que les responda. Ay, Dios mío, ¿qué hago con esta situación? Y Dios, hijo mío, haz esto y haz esto. Hombre, Dios le dijo alguna vez al hombre, en el principio de la Biblia, le da a la mujer para que él viva con ella, y luego Adán lo culpó a Dios, la mujer que me diste, o sea, culpando a Dios de lo que le está pasando. Por eso Dios no se mete tanto en hacer que usted, a obligarlo a usted a que haga cosas. Usted debe hacerlo voluntariamente, sus decisiones las toma usted. ¿Para qué es este libro? ¿Para qué es la Biblia? No es para pelear quién tiene la razón y quién no.
porque ese es un temita que ya está saturando a la gente. Todo el mundo basados en el mismo libro, con interpretaciones incorrectas y decir que tienen la razón. Este libro no es para eso, este libro no es para estar peleando para ver quién es más sabio y quién tiene más cercanía a Dios y todo eso. Este libro no es un asunto de religión, así lo hayan querido hacer ver así. Es fastidioso ver a tanta gente, yo sí tengo la razón, no, somos nosotros, que se dice así, no que se dice así. Eso es hartísimo ese concepto religioso, pero bueno, eso es otro tema. Este libro está para guiarnos. Este libro trae la narración de muchísimas personas que vivieron hace cientos de años, pero que su carácter, su temperamento, su manera de actuar es tan parecida a los que estamos viviendo hoy, que se puede ver el ejemplo de lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron mal y qué hicieron correctamente? ¿Cómo se acercaron a Dios? Para eso está la palabra de Dios. Para que veamos los ejemplos. ¿Qué pasa con la vida de Job? Job está desesperado por lo que le está pasando. Y va a tener muchísimas reacciones de sus amigos. Vuelve Elifaz a hablar con él. Vuelve Bildad a hablar de Job, que está mal, que tiene mal su pasado. Job vuelve a quejarse contra Dios. ¿Sí? Y no ocurre ninguna respuesta de Dios. Hasta el final de la historia. En el final de la historia, Job ha hecho muchísimas reflexiones. Se ha convertido como en un filósofo. Al final de la historia viene un hombre que se llama Eliú. ¿Sí? Y Eliú parece que lleva la reflexión más directa a Job. En el capítulo 34 hay un discurso espectacular de Eliú en el que justifica a Dios, pero no lo hace de la manera correcta, porque Eliú también piensa que Job se merece esto como castigo, no como lección, no como lección. Entonces ahora viene un diálogo en el que Job viene a encontrarse con Dios, en el capítulo 38. Dice así: entonces respondió Yahweh a Job y dijo desde un torbellino: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como un varón tus lomos, es decir, ¿parece bien? ¿Sí? Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y llegó la respuesta de Dios a Job. Pasó mucho tiempo en el que Dios no respondía. Estaba esperando que Job hiciera un análisis de su situación. Si usted siente que Dios lo dejó en visto, lo primero que necesita es que usted reflexione sobre la situación que está viviendo y que no le gusta, sea económica, sea familiar, sea un asunto de trabajo, sea del asunto espiritual, sea de lo que sea. Primero requiere reflexionar sobre por qué está en esa situación. Antes de exigirle una respuesta a nuestro Dios, deberíamos de evaluar por qué estamos metidos en esa dificultad, por qué tenemos ese problema. Y es lo que Dios esperó que pasara en Job. Cuando Dios ya se da cuenta que Job está siendo más analítico y menos emocional para culpar a Dios de lo que le pasa, porque se necesita ser muy emocional para que yo culpe a Dios de mis decisiones. De mis decisiones. Yo conozco muchísimas personas que creen que son perfectas y que creen que todo lo que han hecho está bien. Y no, somos imperfectos. Y eso a la larga es bueno, porque eso ayuda a que uno tenga una posición de humildad delante de nuestro Dios. Y hay gente que cree que es perfecta, que cosas malas que le ocurren a su alrededor, si es que se pueden calificar como malas, no las merece. E intentan culpar a Dios de que Dios no actúa, de que Dios no hace justicia, de que Dios no da provisión, de que Dios no arregla los problemas, cuando somos nosotros los que nos hemos metido en cantidad de dificultades. Cuando ya Job reaccionó y supo para qué era que le había venido esta situación, porque él tenía un problema de corazón, él tenía un problema, parece que él era como muy sobradito, parece que él era como muy, me las sé todas, sé todo lo que pasa a mi alrededor, como hoy, ¿no? Hay muchísimas personas que están en esa categoría. Entonces, el eterno Dios le pregunta a Job y le dice: cíñete como un varón. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. De paso le dijo bruto.
quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y Dios empieza a preguntarle una cantidad de cosas en las que no pretende humillar a Job, pero en las que sí pretende que Job llegue a la conclusión de su prueba. Y es al final cuando Job va a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la conclusión de Job es: yo sabía mucha teoría, yo tenía muchos seminarios, muchas carreras de teología. Estoy hablando sarcásticamente, que es lo que muchas personas creen. Y muchas personas creen que para creer, para conocer a Dios, solo se necesita ese estudio y que no es necesaria una relación personal con Él. Parece que eso es lo que le ocurre a Job. Parece que Job, de alguna manera, en su corazón, no ha aprendido a darle el lugar que Dios merece. Y entonces ahora dice Job, es Job el que dice, esto no lo dice Dios. Job dice: de oídas te había oído, es decir, solo había escuchado de ti. Pero ahora, con esto que me ha pasado, mis ojos te ven. Y él reconoce que lo que le ha ocurrido sí fue puesto por Dios. Dios lo permitió, pero fue para su bien. Ahora, hay dos maneras entonces de evaluar cuando Dios me deja en visto, cuando no responde como yo quiero. Una, si es un trato personal de Dios conmigo, yo tengo que discernir que es así, que no es el resultado de mis malas decisiones. Lo que le pasa a Job es muy fuerte. Sus hijos mueren, pierde todas sus riquezas, pierde todo lo material y luego se enferma. Parece ser que Job no tiene control sobre eso. Y eso podríamos evaluarlo nosotros. ¿La situación en la que usted está fue porque Dios la permitió o es porque es el resultado de sus malas decisiones? Dios puede responderle a usted. Ahora, yo creo algo. Dios ya hace tiempo le respondió, pero usted no quiere obrar como debe actuar. Hay personas que están esperando que Dios haga los trámites legales para que alguien le pague un dinero, para que alguien le devuelva algo que le prestó y no lo quiere retornar, para que alguien que le robó le devuelva. Y están esperando y dicen: es que yo voy a esperar a que Dios haga justicia. Hay gente que tienen una pareja que los maltrata, los abusa, ya sea física o físicamente, y piensan que eso es la voluntad de Dios y están orando para que Dios cambie a esa persona. Puede ocurrir, yo no sé si Dios es capaz de violar el libre albedrío en alguien, o más bien le tocaría a usted ir a una fiscalía, ir a una institución del gobierno y poner una denuncia, que eso no está mal. Pero hay personas que están esperando que Dios les solucione cosas que están en sus manos resolverlas. No es que Dios nos haya dejado en visto, es que no queremos hacer lo que nos corresponde hacer. No es que Dios se haya olvidado de nosotros, es que no queremos obrar en beneficio propio. Hay gente que está esperando que Dios les dé un mejor trabajo en el que ganen más dinero cuando no se han capacitado en algo más. Hay gente que tiene un negocio y están esperando que Dios les mejore las ventas cuando no invierten en publicidad, no invierten en marketing, no invierten en conocimiento y están esperando que Dios les haga todo eso. Como no ocurre un avance en sus negocios, culpan a Dios. Dios no me bendice. Y se enojan con Dios. Hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que sabe hacer algo, tiene talento, tiene capacidades para poner un buen negocio, una buena empresa. Y lo hacen pero mediocremente. Y como no hay ventas, como no hay ingresos económicos, culpan a Dios de que Dios no los bendice. O sea, ¿qué están esperando? ¿Que Dios mande 100 ángeles a que repartan volantes? ¿2 ángeles a que le manejen las redes sociales? ¿Un ángel a que le dicte una capacitación y usted, si quiere hacerlo, la tome para provecho y la lleve a la práctica? Eso no va a pasar, a pesar de que hay gente que cree que eso va a pasar. Lo que le corresponde solucionar a usted es asunto suyo. La guianza es de Dios. Acá está la guianza. Acá en la palabra, en oración, en charlas con otras personas que tengan más sabiduría, más conocimiento. Pero a la larga, las decisiones las toma usted. No es que Dios lo haya dejado en visto.
No es que a Dios se le haya pasado la oración que usted ha hecho y el persistir en oración. No es eso. Es que quizás no estamos actuando como debiéramos. O quizás no estamos actuando, no estamos llevando a la práctica lo que sabemos que toca hacer. No hay una cosa más terrible que saber cómo corrijo mi vida y no hacer nada. No hay una cosa más terrible que saber cómo llevo a un mejor nivel mi vida y esperar que esto lo hagan las personas que están a mi lado o Dios. Y le pongo esto desde otro punto de vista. Tenga usted cuidado cuando usted ayuda, entre comillas, a alguien a mejorar, porque puede ser que no lo esté ayudando. Puede ser que lo esté ayudando, pero a hundir, a hundir. Por eso cuando usted vaya a ayudar a alguien, primero asegúrese que esa persona va a hacer algo con la ayuda, que esa persona va a mejorar. De lo contrario, está perdiendo el tiempo, probablemente recursos, probablemente está perdiendo hasta energía física y fuerzas por intentar ayudar a alguien que no quiere hacer nada por mejorar. No es que Dios nos deje en visto. Si es una prueba que Dios ha mandado, Él va a mandar la salida para esa prueba. Si yo me he metido en problemas, no le corresponde a Dios solucionar lo que yo tengo que hacer. No le corresponde a Dios actuar. Me corresponde a mí. Y esto es una cuestión de tener que llegar a reflexionar y ser objetivos, ser objetivos. Dios quiso liberar al pueblo de Israel, véalo en Éxodo. Dios quiso sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero muchos de ellos no querían salir de Egipto. A toda hora, ¿para qué nos sacaste de Egipto? A toda hora querer devolverse. Y Dios estaba dando todas las condiciones. Los guiaba con una nube en la mañana y con una columna de fuego en la noche. Les daba el maná, les traía aves para que comieran carne. ¿Sí? Les dio los medios. Pero si ellos no querían utilizar los medios, no podían culpar a Dios de que no hacía las cosas. Dios está dispuesto a orar en favor nuestro, pero es un trabajo mancomunado. Yo debo actuar y debo dejar que Dios actúe, pero no puedo esperar a que Dios me haga todo. Ese es un concepto religioso equivocado, esperar a que Dios haga todo. Ahora, ejercer su voluntad, ejercer sus talentos, poner en práctica su conocimiento, eso no es pecado, porque Dios nos ha hecho seres capaces de aprender, de mejorar. No culpe a Dios de que no hace lo que le corresponde hacer a usted. Y no es esta una exposición para defender a Dios, como lo hizo Eliú, un amigo de Job. Es simplemente una reflexión. No es que Dios lo haya abandonado, no es que Dios se haya olvidado de usted, es que quizás hace tiempo usted tiene que haber hecho y ejecutar acciones para mejorar su vida. Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Eso lo tengo absolutamente claro y yo sé que muchos de ustedes también, pero a veces se nos olvida. Nos toca parar, evaluar, analizar, buscar a Dios en oración, buscar ejemplos acá en la palabra, consultar con otras personas y empezar a tomar acciones que redunden en beneficio para nuestras vidas. Con todo mi corazón yo le digo a usted, no piense que Dios lo ha abandonado. Dios jamás hará eso. No piense que Dios se ha olvidado de usted o de sus oraciones. Es que quizás hace mucho tiempo usted tuvo que haber empezado a actuar. Haga una lista de las cosas que le corresponde hacer a usted. Haga la lista. Lo invito a que escriba qué puede hacer usted y qué no. Escriba la lista de todo lo que tiene que hacer y luego marque qué puede hacer y qué no. En lo que no, de manera literal, requiera una intervención divina, ahí es donde vamos a esperar respuestas. Pero todo lo que nos compete hacer a nosotros, nos toca hacerlo. Por eso a Dios, antes de hablarle a Job, le dice, cíñete tus lomos y párate como un varón. No es que esté despreciando a la mujer, se refiere a fortaleza, o sea, aguante físico. Párese bien, firme. Yo te preguntaré, tú me responderás. O sea, como para que dejes de acusarme de algo de lo que no soy culpable, diría Dios. Pero sí podemos cambiar, sí. Depende mucho de nuestras acciones. Actuemos con sabiduría. Con razón el apóstol Santiago dice en su carta, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero ahora, no nos quedemos con las respuestas acá en la mente. Empecemos a ejecutar. Haga una lista, le insisto, haga una lista de aquellas acciones que tiene que ejecutar. Y empiece a pedirle a Dios fortaleza para hacerlas. Empiece a pedirle a Dios salidas. Empiece a pedirle a Dios que le dé luz de cómo ejecuta eso. Poner personas a su lado, que lo ayuden, que lo orienten, pero hágalo. No hay una cosa más triste
que darle un consejo a alguien que no quiere llevarlo a la práctica. Eso es perder el tiempo. Y hay personas que están acostumbrados a pasarse en la vida quejándose de que Dios no los escucha, de que no. No es cierto. Dios está para estar a favor nuestro. Dios está para ayudarnos y para bendecirnos. Eso es lo que deseo para cada uno de ustedes. Llegamos al final de nuestra enseñanza de este día. Le invito a que reflexione, a que ore, a que busque de nuestro Dios en oración, en tiempos de quietud, en intimidad con Dios. Dios siempre tiene la salida. Recuerde que este programa Raíces de la Fe en Casa está para transmitirle a usted una enseñanza cada fin de semana, una enseñanza basada en la Biblia en el contexto adecuado. Los invito a que el próximo martes estén sintonizando nuestro programa de Raíces de la Fe, la enseñanza. Y recuerden que los jueves en Instagram se va a poder ver el microprograma de la Biblia, en Instagram, y el martes acá en la enseñanza de Raíces de la Fe. Bendiciones a todos, que nuestro Padre Celestial los bendiga. Si usted quiere escribirnos, ahí está el correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Escríbase, ponga en contacto. También lea algo que hemos puesto acá en la información de este video. Necesitamos la ayuda de muchos de ustedes. Hemos empezado a ampliar el grupo de trabajo, los recursos que necesitamos para llevar a cabo este canal. Cada vez pues se amplían más. Próximamente les vamos a compartir una idea que tenemos para compartir el mensaje del Señor, no a través de redes sociales, sino en vivo, en las calles. Próximamente les contaré de eso. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.